La imagen de Javier Milei ante los ciudadanos argentinos sigue creciendo y hay algunas noticias más que nos revela esta nueva encuesta que ha salido con respecto a qué opina la gente con respecto a las marchas. ¿Quién es el personaje? Bueno, ya lo ven acá, ¿no? Que el Villarroel es el personaje más querido al parecer o con mayor aprobación de toda la política argentina, seguido de Javier Milei. Y entre algunas noticias de bastante interés y datos con respecto a la opinión del pueblo argentino, todo el gobierno de Javier Milei. Y vamos a estar viendo todos estos datos en el video de hoy, ¿no? Bueno, al parecer ha salido una encuesta. Han salido varias encuestas, de hecho, y esto le hizo decir al propio Javier Milei que su imagen ha subido en los primeros 3 meses de gestión, creció incluso por encima de lo que había cosechado tras su triunfo electoral, ¿no? Mi imagen está por encima de lo que tenía cuando asumí como presidente, es lo que dice Milei, ¿no? Pero bueno, sin embargo, una encuesta que tampoco es mucho misterio, pero que habla más bien de Javier Milei que mal, habla que la misma Villarroel tiene mucha mayor aprobación que Javier Milei, y eso no significa que Javier Milei tenga una baja aprobación, sino que la misma vicepresidenta tiene muy buena aprobación, incluso su vicepresidenta. Bueno, él decía, solo el 20% de los argentinos creía que íbamos a estar mejor a los 6 meses. En enero fue 30% y en febrero del 42%. O sea, cada vez hay más argentinos con esperanza de que el gobierno, entre comillas, no va a sacar adelante el país, ¿no? Que más que nada termina siendo las desburocratizaciones, la quita de trabas y cosas que hayan hecho los anteriores gobiernos mal. Quitar todo eso va a ser lo que haga renacer de nuevo Argentina, más que alguna política en concreto, ¿no? Después del discurso en la Asamblea Legislativa saltó 47%, la gente lo está viendo. El 70% de los argentinos está convencido de que vamos a bajar la inflación, que este es otro dato interesante. Y es cierto que la inflación en febrero terminó siendo también un número bastante bajo. Y vamos a ver cómo va la de marzo, ¿no? Bueno, vemos la nueva encuesta que ha salido de Jacobe, que concluyó que el mandatario está en segundo lugar en cuanto a imagen positiva y que el primer lugar es de Víctor Villarroel. Acá tenemos a Villarroel, Milei, Axel Kicillof, el zurdo, Cristina Kirchner, Sergio Massa y por último tenemos a Macri, ¿no? Que Víctor Villarroel con más o menos un margen de error del más o menos 2%, Víctor Villarroel con un 54.8% de aprobación, que es un numerazo, más del 50% aprueba lo que está haciendo Villarroel, un 3% neutro y un 40% que la desaprueba, ¿no? Y lo mismo con Javier Milei, también un número muy cercano, 53.6% de personas tienen una imagen positiva de Javier Milei, que sigue siendo un muy buen número, ¿no? Y bueno, con respecto a Axel Kicillof, al parecer la gente ya está cansada y lo sigue demostrando con respecto a las encuestas, un 50%, esto se voltea, ¿no? No es que tiene mayor porcentaje de gente que está con una visión positiva, ¿no? Sino que la mayoría de personas tiene una visión negativa con respecto a Axel Kicillof y mucho más gente tiene una visión negativa con respecto a Cristina Kirchner, que tiene un 61% de gente que lo ve con una perspectiva negativa. Lo mismo con Sergio Massa, 61% de la gente ya se dio cuenta de quién fue el que estaba dando los problemas. Y bueno, lo curioso acá es que Cristina Kirchner, que hay mucha más gente neutra con respecto a Massa que con respecto a Cristina Kirchner, ¿no? Tiene mucha más imagen positiva, 28.5%, y que Sergio Massa 18.2%, pero mucha gente en regular en Sergio Massa y no mucha en Cristina Kirchner, ¿no? Y lo sorprendente también es Mauricio Macri, aunque no tiene una aprobación, digamos, exuberante o interesante, una aprobación bastante baja, tiene mucha menos desaprobación, tiene mucha menos imagen negativa que el mismo Sergio Massa, Cristina Kirchner o el mismo Axel Kicillof, ¿no? Sigue siendo no tan odiado, más que nada la gente lo tiene un porcentaje regular con respecto a él, ¿no? Estos son algunos puntos interesantes para ver qué tal está llevando el gobierno Javier Milei, ¿no? Cómo lo está percibiendo, y al parecer la gente lo está percibiendo de manera positiva. Pero veamos algunos datos más, ¿no? ¿Cuál de estas frases se parece más a tu opinión? Si es que lo ven a Milei como un loco o lo ven como una persona normal, una persona cuerda. La mayoría de personas lo ve como una persona que tiene acciones calculadas, pero su estilo es más espontáneo, que incluso yo diría que cierta verdad hay, ¿no? Es bastante espontáneo de vez en cuando. Y tiene una personalidad fuerte, pero no está loco. Es lo que opina la mayoría de personas. Luego está, nada de lo que hace Milei está calculado, está totalmente loco. Y 24.8% de las acciones y el estilo de Milei están absolutamente calculados, ¿no? Que es un mayor porcentaje de una neutralidad positiva de cierta forma, ¿no? Es lo que mayormente ve la gente. Y son cosas para estar teniendo en cuenta, ¿no? Y ya yendo a una acción en concreto, es el tema de cerrar la INADI, que es el organismo, creo que aquí está, Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo. Como se dice en España, un chiringuito
para que no sirve para nada y termina sacando simplemente plata al Estado. Veamos cómo le ha ido, ¿no? Y al parecer la gente está a favor de cerrar esa institución. La mayoría de gente, más del 50%, y no es el 50.1%, es 59.5% de las personas está a favor de cerrarle y nadie. Este organismo que simplemente servía para denunciar gente innecesariamente y coartar muchas veces la libertad de expresión, ¿no? Que de verdaderamente muy pocas cosas positivas puedo decir de eso, ¿no? Bueno, un 37% que está en contra de que lo cierren. Bueno, hay gente de todo, ¿no? Pero viendo la mayoría de personas estaba a favor de que cierren este organismo que no servía para mucho, verdaderamente. Teniendo tantos problemas haciendo un organismo para la discriminación, la xenofobia y el racismo. Bueno, en 2.2 que no sabía que existía nadie. Estaban perdidos en su tema, pero de todos modos lo importante es entender que la mayoría de gente está a favor de que cierren estos organismos y probablemente muchos más organismos, ¿no? ¿Y qué opinan de los espacios políticos que hacen manifestaciones en contra del gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Qué opinan de esta gente que se pone a tratar de cortar carreteras, a tratar de hacer disturbios y todos esos temas? ¿Qué opinan la gente con respecto, no? Es más o menos la mayoría de personas, bueno, eso es muy interesante, el 38.7% de personas opina que son los representantes del pueblo argentino, que representan. No termina siendo una mayoría, termina siendo un 38.7%. Si fuera un 55, un 50 más 1%, ahí sí es un porcentaje considerable, ¿no? Pero no termina siendo un porcentaje muy considerable, no termina siendo un 38% de la población. Y los demás tienen una posición más negativa con respecto a esta gente, que termina siendo más la mayoría, ¿no? Son grupos políticos, el 37.3% dice, son grupos políticos que no representan a nadie. Y un 22% dicen, son grupos políticos que representan a pequeñas partes de la sociedad, ¿no? Que estos más que nada, estos dos, más que nada es una posición más negativa con respecto a esta gente que se pone a hacer marchas y tal, ¿no? Y que verdaderamente termina siendo o no representando a nadie o representando a muy poca gente, porque como vemos la mayoría de personas tienen una posición positiva con respecto a la figura de Javier Milei, ¿no? Más del 50%. Y bueno, y hablemos también de Eduardo Beliboni, que al parecer es uno de los que organizan todas estas marchas. No lo tengo muy mapeado, sinceramente, así que no les puedo hablar mucho del tipo este. Pero es el dirigente del Pueblo Obrero, que es una de estas organizaciones que realiza las marchas, ¿no? Y la mayoría era, no sé, no lo conozco, verdaderamente. La mayoría era, no sé, no lo conozco. Pero también había un gran porcentaje de personas que lo catalogaba como ladrón. Bueno, un porcentaje que tenía una visión favorable como luchador, delincuente, corrupto, pero si vemos la mayoría son o no lo conozco o aspectos negativos, ¿no? Muy poca gente, hay una palabra que es luchador que digamos que tiene un aspecto positivo, ¿no? Y que de cierta forma tampoco es la más grande, ¿no? Más grande está ladrón, luchador, bueno, más grande está ladrón, no sé, no lo conozco, y luego sigue luchador y los demás son negativos, ¿no? Delincuente, parásito, vago, corrupto, desconocido, no lo conozco, extorsionador, vidorichanta. Bueno, esos son cómo está viendo el panorama político, ¿no? Cómo está yendo el panorama político, la gente en general, y estas cosas son interesantes para ver cómo se va moviendo la política en general en Argentina y si es que la gente apoya estas medidas o no las apoya, ¿no? No se olviden pasarse por otros videos que tenemos por acá, donde estoy comentando también otras noticias con respecto a Argentina y otras noticias con respecto al mundo liberal libertario, se podría decir a grandes rasgos. Así que no se olviden compartir y darle like al video.